Muy buenos días para todos ustedes, los seguidores de este gran espacio. Dediquemos un momentito al Señor, dediquemos un momentito a nosotros mismos, dediquemos un momento a leer la palabra de Dios para que sea el mismo Señor quien nos ilumine a través de ella y nos bendiga. De los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto maravilloso que la Iglesia Católica presenta para el día de hoy es un texto que nos habla de un antes y un después. Murió Jesús, fue crucificado, resucitó y ahora empezamos a ver qué pasa con la comunidad cristiana posterior a estos tiempos. Encontramos nosotros en este texto del día de hoy que tiene un texto precedente. Saulo era un perseguidor y había ajusticiado, había asesinado a Esteban, el primer diácono, aquel hombre elegido por Dios para sustituir a Judas. Una vez que terminó aquella muerte que nos lo narran los Hechos de los Apóstoles, entonces encontramos qué pasa con los cristianos. Empieza la verdadera persecución que yo podría decir para los cristianos que llega hasta el día de hoy. Nosotros nos encontramos que la iglesia desde los mismos inicios con Jesús siempre ha estado bajo el asedio de la persecución de diferentes modos. Todos los cristianos en el mundo, en cualquier momento de la historia, ha padecido, digamos, el martirio, la persecución. En el día de hoy encontramos la muerte, que ya veíamos desde ayer, encontramos la muerte de Esteban. Los cristianos, aquellos que cogieron un poco de miedo, desaparecieron de Jerusalén, se fueron de la ciudad de Jerusalén y dejaron el espacio porque les estaban persiguiendo. Más adelante vamos a ver qué sucede con el líder de los perseguidores que se llamaba Saulo, un futuro San Pablo, un hombre que después se convenció qué tan importante era seguir a Jesús y por qué los cristianos, empezando con Esteban, incluso durante el momento de la muerte, lo que hacían era alabar a Dios y perdonar a quienes le perseguían. En el día de hoy nos dice el texto, todos se dispersaron, menos los apóstoles. ¿Por qué razón no se dispersaron de Jerusalén los apóstoles? En un principio había sido un mandato de Jesús, pero no solamente eso, habían vivido, habían tenido una experiencia personal de vivencia, de fe, de milagros, de acompañar a Jesús al Maestro. Y lo primero que todo cristiano debe hacer a la hora de poder aceptar a Jesús en su vida es experimentar a Jesús, es buscar esa experiencia que transforma vida, que cambia vida, como vamos a ver en San Pablo más adelante. Por lo tanto, en el día de hoy nosotros escuchamos que una parte de los discípulos se dispersaron, pero ¿qué pasó con estos que se dispersaron? Lo primero que hicieron fue empezar a predicar. Nos dice el texto que llegaron hasta Samaria. Este es otro tema que pudiéramos tocar. Había una enemistad permanente con los samaritanos
y los judíos. Y nosotros encontramos en el día de hoy que los cristianos se trasladan de Jerusalén a Samaria. El evangelio llega. ¿Y cómo llega? A través de la persecución. Yo me imagino que para los que estaban allí al lado de Esteban cuando moría o al lado de los discípulos, habrán dicho: el éxito de Satanás, ya, lo desbaratamos. Aquí terminó todo. Hasta aquí llegó este proyecto y llegó esta fe y llegó esto que ya había empezado con Jesús. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Para los discípulos, que todos, excepto Juan, murieron mártires como Esteban, y todos los que se quedaron en Jerusalén y llegaron hasta Roma, como Pedro, como Pablo, van a morir martirizados. Pero hay otra cosa: los que no murieron martirizados, ¿qué hicieron? Propagar la palabra de Dios donde quiera que estaban. Porque para el cristiano, para quien ha tenido una experiencia con Cristo, ¿qué es lo más importante? Donde quiera que está y en toda circunstancia, proclamar la palabra de Dios. No solamente con su palabra, sino también con su vida. Por eso nosotros escuchamos que nos va a decir al final de la lectura de hoy que en Samaria toda la ciudad estaba llena de alegría. Primero es el corazón del cristiano, el corazón del hombre, de la mujer, que le entrega su vida a Cristo. Es un corazón que, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas y de las enfermedades y los achaques, siempre va a tener alegría. Un corazón lleno de Cristo es un corazón alegre. Una persona llena de Cristo es una persona alegre, es una persona que trata bien al otro, es una persona que ama al otro como lo hizo Jesús. Y por esa razón entonces es que en el día de hoy los cristianos, a pesar de las persecuciones, estaban alegres y seguían llevando el mensaje de Jesús a todas las ciudades, a todos los entornos. De ahí es que la ciudad de Samaria, no solamente los cristianos, sino toda la ciudad alababa a Dios, bendecía a Dios, porque decía: aquí hay hombres y mujeres que proyectan amor, que transmiten paz, que transmiten alegría, que enseñan a Dios con sus vidas, con sus acciones, con todo lo que ellos pueden hacer. Y por esa razón entonces, no solamente la ciudad se llenaba de alegría, se llenaban los corazones. Y yo digo de otra manera, la ciudad se llenaba de alegría porque habían muchos corazones, muchos hombres llenos de Cristo, llenos de Dios. Y eso es lo que celebramos en estos días en la Iglesia Católica, que celebramos la resurrección del Señor. Celebramos la vida verdadera. Todo hombre, toda mujer en su vida debería procurar, a pesar de tener muchas cosas y de lograr muchos éxitos en la vida, lo primero que debería hacer es procurar tener a Cristo en su corazón. Porque si tiene muchos éxitos, dará gracias a Dios. Si tiene dificultades, dará gracias a Dios, encomendará su vida a Dios y todo este proceso se va a convertir en gloria y salvación. He dicho repetidamente en muchos lugares donde me toca predicar, tanto en la parroquia a la cual sirvo como en los espacios donde estoy, no puede haber nada más importante en la vida de una persona que tener a Cristo en el corazón. Como lo dice San Pablo, todo lo demás llegará por añadidura cuando está Cristo en el corazón. Fíjense que nosotros vemos cada día, y sobre todo ahora en este tiempo donde hay tantas situaciones de pandemia, de crisis económica, de negocios que han cerrado sus puertas, de situaciones de enfermedad, de muerte, de tantas situaciones que se nos están dando a nuestro alrededor, que ¿qué es lo único que nos mantiene en pie? Cristo. Por eso tenemos que predicar a Cristo y tenemos que darle espacio a Cristo en el corazón, porque todo lo demás nos lleva a la desesperación. Este modo acelerado de vida que llevamos, esta forma tan agitada que no sabemos qué vamos a hacer, que no sabemos cómo vamos a comportarnos, solamente la podemos llevar si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y es mi invitación para el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. No importa dónde estés, qué estés haciendo en este momento, en la oficina, en la cocina, en el vehículo, donde nos estés viendo. Es el momento para, como Esteban, como los apóstoles, decirle al Señor: ven, quita todas mis tristezas, todas mis desesperaciones, todas las persecuciones, y a pesar de que yo te esté pasando por este momento,
ven, renueva mi vida, renueva mi corazón, renuévame entero, todo lo que soy, para yo poder tenerte a ti en el corazón y volver a tener paz. De hecho, el saludo que Jesús ha dado a todos los discípulos cada vez que se ha presentado después de su resurrección es paz a ustedes. Y yo les aseguro que si nosotros recibimos, pedimos, tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones, vamos a tener alegría, que es lo más importante. Cuando no hay paz, cuando no hay alegría, ese espacio lo ocupan las preocupaciones, las desesperaciones, las depresiones y todas las situaciones que nos llevan a abandonar los proyectos, que nos llevan incluso a tomar decisiones erradas en la vida e incluso en contra de la vida. Por eso el cristiano, donde quiera que esté, tiene que predicar a Cristo con la palabra y con su vida. De hecho, los discípulos, por ejemplo, si hubiese sido por la persecución de Pablo o de Saulo en su tiempo, hubiesen abandonado todo el proyecto de Jesús. Hubiesen abandonado todo. Por eso después los primeros cristianos van a decir, sangre de mártires, semilla de cristianos. Entre más dificultades tenemos, entre más nos persiguen, más cristianos nacen y más surgen. Y en los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar que se convirtieron 5,000, que tanto siguieron a Jesús. ¿Por qué razón? Porque vieron que Jesús a nadie le quita nada, lo da todo. Y lo primero que da es amor, y lo primero que da es paz, y lo primero que da es esa seguridad de vida eterna. Les invito entonces a todos ustedes que están ahí en sus casitas a dar el corazón a Cristo. No sean tacaños con Él, porque Él nos lo ha dado todo. La vida, lo que tenemos, nuestra riqueza, nuestra casa, nuestra familia, el trabajo que tenemos, en medio de todo esto, nos lo ha dado Cristo. Y tenemos que darle gracias a Él y tenemos que entregarle nuestra vida a Él, porque bien lo dice San Pablo, después que conoció a Cristo y no le importó cambiar su vida y todos los beneficios que tenía hasta ese momento, siendo uno de los principales del reino, de los reinados de aquel entonces, y él dijo, no, yo abandono, todo lo considero basura, con tal de seguir a Cristo. Y debe ser también nuestro modo de vida, nuestra decisión sobre todo en este tiempo, saber que Cristo nos llama, toca nuestra puerta y en medio de las dificultades, Él también quiere ser tu Señor, tu Salvador, tu Mesías, y quiere también invitarnos a nosotros, a ti y a mí, a todos, a que demos nuestra vida y nuestro corazón para Él llenarlo de alegría. Posiblemente nosotros le entreguemos el corazón lleno de preocupaciones y de problemas, y Él nos lo va a entregar resucitado, con vida nueva, con alegría nueva y con gozo nuevo. No tengas miedo, Cristo te ama y te llama y te invita a seguir su camino y su palabra. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre, a ti, tu familia, tus preocupaciones, los enfermos que hay en la casa y todas las situaciones buenas y malas que estemos pasando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.